Hola, hola, ¿se escucha? Ahí creo en el YouTube también se está escuchando bien. No sé si acá se me escucha. ¿Qué decís? Estamos con problemas técnicos, retomamos esta transmisión. Quedan 4 minutos 54 segundos de este primer tiempo de la fecha número 3, en la que Racing va ganando 1-0. A los que se van sumando, si nos pueden ir, si ahora se ve y se escucha bien, se los reagradezco. Gracias, Lucha, por la ayuda técnica a la distancia. Agradecemos a todas y a todos por la paciencia. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahora y se ve bien? Arreglamos las cuestiones en YouTube, así que quizás acá dicen, bueno, acabamos de arreglar en YouTube las cosas, así que si nos avisan que se ve bien. Recordamos que es la tercera fecha de este torneo Transición AFA 2020. Tanto Racing como Asturiano están ambos clasificados para cuartos de esta copa. Bueno, ahora intentamos cortar esa y decir que lo que hacían acá en Arturo TV. Encuentran el video. Me buscan After, es un nuevo vivo. After Futsal, el Futsal TV. El vino que está bueno lo arreglamos y ahora se ve. Así que probablemente en el segundo tiempo lo transmitiremos solamente por YouTube. Quedan 3 minutos de este primer tiempo para ganar Racing por el acero. Quedan 3 minutos, 2 minutos 53 de este primer tiempo. En cancha están Melo Geller, Flor Campos, Gise Galeano, Victoria Rodríguez y la arquera Jessica Elia. Vamos con la 2, Melo. Vamos con la 2, Gise. Juego. Gris, ahora sí está. Excelente jugada preparada de Asturiano.
El partido va 1-0, va ganando por el momento Racing. Gracias a todas y a todos por la paciencia, como dijimos anteriormente, y por seguir ahí. Quedan 2 minutos de este primer tiempo. Ingresan a la cancha Belén Bianchi y Natalia Negro. ...52 segundos restan para la finalización de este primer tiempo. Restan 49 segundos este primer tiempo. Probablemente el segundo tiempo sea necesario para que Siete segundos. Final de este primer tiempo. En un ratito volvemos con ustedes. final del segundo tiempo, seguimos en YouTube. Muchas gracias.
Está para arrancar el segundo tiempo. Para todas las personas que se están sumando ahora, va 1 arriba Racing con gol de Sofía Florentín. Arranca el segundo tiempo. Agradecemos por acompañarnos en esta transmisión. Invitamos a todas y a todos a seguirnos en Astur Futsal Fem. También agradecemos a nuestros sponsors, patrocinadores que hacen que el futsal en asturiano sea posible. El nuevo patrocinador es Stromen. Agradecemos también a PMP, regalos a torneos y medallas poli. Y a Salud Global Farmacias. Sí, sigue 1-0 el partido. Restan 17 minutos 45 segundos de este segundo tiempo. Y les contamos que tanto Racing como Asturiano ambos están clasificados para cuartos de final de esta Copa Torneo Transición 2020.
Vamos a salir a la rutina, ahí no más claro, ahí no más claro. No te pegues, Se prepara para entrar a la cancha la negra Vane Huanco, que va a hacer su debut en primera en este torneo. Se retira de la cancha la número 4, que parece quedó medio sentida de algún choque de recién. paciencia, dame 3. Estamos 4 minutos de este primer tiempo. El resultado sigue 1 arriba para Racing. Vamos, Negrita, Dale, Negrita. Vamos, Negrita. Dale. Ahí cambió, Perú. Ahí cambió. Dale. Más fuerte la pelota, no le podemos dar más aumento ahí, dale. Sí, bien. ¡Dale, Che! Ahora pasamos a tu pelota, dale. Dale. Eso, dale. ¡Silera!
Vamos, Negrita. Bianca. Bien, bien, paciencia, bien, No paciencia. vale. Eso, nena. Dale, seguimos, seguimos. Compartimos, yo sí. ¡Que no pase! ¡Oh, Belú! ¡Seguila, negra! ¡Seguila, negra! ¡Bien, aquí! ¡Dale! Guarda el otro lado, el otro lado. Eso, ahí cambió, atrás. Dale. Bien, te tira. Excelente tapada de Jessica Elia. ¡Vamos, Belú! ¡Bien, Dale, seguila bien. Al pase, tranquilo, Restan 12 minutos 42 segundos de este segundo tiempo. El marcador sigue 1-0 arriba para Racing. Partido intenso. salida, Dale.
bloqueo, salí plan. Bien, Florcita. El partido sigue 1-0 arriba Racing. Quedan 10 minutos 34 segundos de este segundo tiempo. Les contamos que tanto Racing como Asturiano vencieron a Secla y a Comunicaciones en fechas anteriores, quedando los dos primeros con 6 puntos en el grupo A. La defensa de Asturiano está con todo. Quedan 8 minutos 18 segundos de este segundo tiempo. El gol de Racing lo hizo Sofía Florentín. Excelente Belén Bianchi dando todo, como el resto de las chicas, obviamente.
Ingresa por Belu Bianchi Violeta Maskin. Muy bien, Asturiano presionando. Quedan 7 minutos del segundo tiempo. Vamos, 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 dale. Falta a favor de Asturiano. Primer falta en este segundo tiempo para Racing. Asturiano tiene 0 faltas cometidas. Quedan 6 minutos, 6 segundos de partido. Vicky. El partido quedan 5 minutos 30 segundos. El resultado parcial es 1-0 a favor de Racing. ...2-0 para Racing
El gol fue de Melina Quevedo, la número 8. Quedan 4 minutos 43 segundos, pueden pasar muchas cosas. Tres minutos restan de partido. Minuto pedido por Asturiano. Aprovechamos nuevamente para agradecer a todas y a todos por sumarse a la transmisión. Les pedimos que, si pueden, se suscriban a Astur TV. Le mandamos un saludo grande a Lucha Breide, siempre está ahí firme. Y le deseamos una prontísima recuperación, así vuelve a las canchas del Astur. También saludamos a las chicas de tercera, que vi un par de comentarios ahí, alentando siempre al Astur.
Ingresó Agustina Oyarzún. Segunda falta cometida por Racing. Quedan 2 minutos 8 segundos de partido. Un minuto 28 segundos restan.
Vicky. Quedan 24 segundos. Saque de arco para Racing. Quedan 13 segundos. Adelante. 4 segundos y saque de arco para Asturiano. Final del partido. 2-0 ganó Racing. Les agradecemos a todas y a todos por acompañarnos, por la paciencia, por los errores de transmisión del principio. Y están más que invitadas e invitados a acompañarnos en futuras transmisiones donde obviamente iremos mejorando la calidad y demás. Muchas gracias. Saludos.